La ausencia de una buena educación la asociamos al origen de todos los males que las sociedades modernas enfrentan. También la encontramos como la gran salvación para los tiempos de transformación laboral. En este episodio saldremos de estos conceptos omnipresentes en el día a día y planteamos algunas respuestas a interrogantes como ¿qué importancia tiene la educación? ¿Qué es la educación en valores? ¿Qué rol juega el Estado, la familia y las empresas? ¿Es el punto de partida para la sinergia y productividad en los equipos de trabajo? Todo esto y mucho más estaremos hablando con Luis Vila, profesor de matemáticas, física y filosofía oriental. También tiene un doctorado en literatura y filosofía clásica de la India, pero su mayor logro según él es ser el padre de dos hijas. Tuviste que reinventarte, tuviste que irte a las tecnologías, empezar a dar clases online e inclusive abriste tu propio canal de YouTube. ¿Cómo te fue esa transformación y en realidad qué fin perseguís ahí? Bien, soy un enamorado de la educación y vi ya hace tiempo de que las nuevas tecnologías permiten un sistema educativo mucho más dinámico y penetrante dentro de la sociedad. Ah, por medio de las tecnologías, uno puede, por ejemplo, mm, siempre digo esto, el docente tiene dos partes con el alumno, una parte de exposición del tema y otra parte de consultoría. La exposición del tema que hace un profesor de cualquier materia es prácticamente lo mismo siempre, repite lo mismo. Ujú. ¿Sí? Eso, hoy en día la tecnología permite grabarlo. Y eso generalmente ocupa el 50% más del tiempo de un docente. O sea que al grabarlo, ya el docente tiene un 50% de su tiempo libre, porque eso grabado lo puede ver el alumno en su casa, en forma cómoda, en el horario que más le es cómodo. Ujú. Y además, si hay distintos profesores que hacen eso, puede ver el mismo tema con distintos profesores. ¿Quieres dominar algo en la vida? Tienes que verlo de distintos puntos de vista. Por supuesto, no quiere decir que ese material grabado que está escuchando el alumno sea suficiente para que entienda todo. Seguramente va a tener dudas. Bueno, va a la segunda parte, a la consulta de dudas. Un sistema educativo nuevo, eficiente, sería ese perfectamente, donde el docente, la relación que tiene con el estudiante es mediante la clase grabada y luego la consultoría. Pero para la consultoría va a tener mucho más tiempo de dedicación, porque no tiene que estar dando la clase, la introducción de la clase. Entonces tenemos un sistema que me permite prácticamente duplicar las horas docentes sin necesidad de pagar más. ¿Fue Eso una, es una, fue, fue una transformación para bien o para mal? ¿Sos feliz con lo que haces hoy en día o eras feliz antes? para mucho bien, para mucho bien. Eh, Siento que ya tengo algunos años en Ujú. docencia y de vida, No siempre pero trabajaste en educación no, igualmente. no, no, no. También, claro, hubieron épocas difíciles donde tuve que trabajar fuera de la educación, como mucha gente, Ujú. ¿sí? Trabajar en lo que rentaba para tener una casa propia, ¿sí? Trabajé fuera de mi naturaleza, lo podía hacer. Viajé mucho, trabajé en áreas comerciales, en Uruguay, en España, recorrí, ¿no?, mucho en España, Cataluña, Madrid, ¿sí? En actividades industriales, visitando industrias, ¿sí? Si bien lo podía hacer, viví de eso, Ujú. era algo que no era de mi naturaleza. Cuando pude volver a la educación, me sentí mucho más feliz,
Por eso siempre impulso a los jóvenes, a mis alumnos, a que busquen su propia naturaleza, peleen por eso, porque es mucho tiempo en el que uno está durante el día dedicado a actividades que a veces no lo hacen feliz a uno. Es un gran reto, es un gran reto. Y es un desafío que en estos tiempos nos sirve para replantearnos. Tiempos donde tenemos que estar mucho tiempo capaz que encerrados, algo que no impensado capaz que hace pocos meses, hoy en día se presta para que muchos se reinventen y vean su horizonte con otra mirada. Por ejemplo, estos tiempos de encierro, de autoencierro, o a veces no autoencierro, a veces obligado, permiten eso. En vez de, es bueno que las personas reflexionemos acerca de nuestra vida en general, ¿no? Eso es vital. Bueno, lo que tiene que ver con la experiencia de grabar en YouTube, ¿sí? De dar clases también online, a distancia, ha sido muy positivo. También he tenido muy buenos asesores. Yo, por ejemplo, no soy bueno con las tecnologías, soy usuario, ¿sí? Pero gracias a amigos, uno lo tengo aquí adelante, mi amigo Leandro, que me está entrevistando, ¿sí? He podido hacer cosas que me siento maravillado. Me siento que estoy en la ola, en la nueva ola del sistema educativo. Como tú bien decías, antes de que viniera la pandemia de COVID-19, ya estábamos con esto. Y recuerdo que cuando aquí en marzo, 13 de marzo, se declararon los primeros, digamos, encierros por COVID-19, ¿sí? La gente, los jóvenes abandonaron el sistema educativo, yo tengo mi academia particular, disminuyó mucho las personas que venían por los temores que habían. De inmediato ya estaba preparado, ¿sí? De inmediato emprendí las clases online y recuperé, de perder el 90% de mi alumnado, recuperé ese 90%. Hoy en día doy clases online y presenciales de la misma forma, o sea, indistintamente, ¿sí? Y tengo una versatilidad. Algo importante de las clases online es que hay mucha gente en el interior de los países. Este es un país pequeño, Uruguay, pero en distintos países son enormes y es difícil, las distancias son insalvables. Pero cuando uno da clases online y son buenas y está bien organizado desde el punto de vista docente y desde el punto de vista técnico, puede llegar a cualquier parte, ¿no? De una manera muy buena. Las clases online pueden ser de excelente calidad, ¿sí? Hemos tenido cursos, en particular aquí con la Facultad de Medicina, ¿no? Un grupo de imagenología, de muchachos estudiando imagenología, de 30 alumnos. Los formé en pequeños grupos de 6, 5 grupos de 6, y dimos un curso bellísimo, ¿sí? De física de campo eléctrico y campo magnético, todo online. Esto fue en marzo, justamente cuando empezó todo esto, pero gracias a que estaba preparado. Insto a que los docentes se desarrollen en estas áreas, de acuerdo a su naturaleza, a su forma. Y si alguno quiere saber lo técnico, algunos detalles de cómo nos hemos desarrollado, con gusto que se pongan en contacto con nosotros. Lleva tiempo encontrar, ¿sí? Una forma de trabajo, ¿sí? Recuerdo que estuvimos dando vuelta mucho tiempo tratando de buscar un lápiz óptico para poder escribir. Compré una computadora con pantalla táctil, pensando escribir en la pantalla táctil, ¿eh? Y luego fueron cambiando las formas y hoy estoy con una tableta gráfica que yo no quería, discutía de que no quería escribir al lado, sino que quería escribir directamente en la pantalla. Y después me di cuenta que es muy práctico escribir en una tableta gráfica, ¿sí? Con un lápiz óptico. Podemos decir que usted es un ejemplo de una persona que se tuvo que reinventar y se tuvo que adaptar a los nuevos tiempos. Sí. O sea, un oficio, su antiguo oficio se estaba transformando y usted no quedó atrás. Bueno, el punto, ¿sabes? Ni lo pensé, pero tienes razón, es así. Me estoy transformando. Pero ¿por qué? Algo importante. ¿Por qué tengo ese impulso de transformación? Porque amo lo que hago. Amo lo que hago.
Entonces, y eso es muy difícil hoy en día en las personas. La mayor parte de las personas no trabajan en cosas que quieran, que les guste, sino que están pensando en cobrar el sueldo para El sector de la disfrutar un educación, digamos, la educación es el lugar que ama, es el lugar que se siente cómodo. Exacto. Luego de haber transitado distintos puntos comerciales, digamos, terminó en la educación y ahí es donde usted se siente Claro, cómodo. donde empecé a los 19 años. Yo estuve desde los 19 hasta los 30. ¿En la educación? En el sistema educativo hasta los 30 años. Pero luego por temas económicos... ¿Siempre como profesor de matemáticas? Matemáticas y física. Pero luego llegó una época donde no rentaba ser docente, no entraba el dinero necesario. ¿En qué años hablamos? A los 30 años. Tengo 57, eso algunos años atrás. Y dije, bueno, como yo había avanzado en ingeniería, me dediqué a trabajar en áreas relacionadas con ingeniería y en áreas comerciales. Fui aceptado en esas áreas. Un mundo nuevo para mí. No lo pensaba, pero simplemente un día vi un anuncio en un diario que se buscaban comerciales o vendedores sin experiencia, pero con gusto por áreas técnicas, y empecé a trabajar en áreas tecnológicas. Y me desarrollé en eso durante mucho tiempo, aquí en Uruguay y en España. Recorrí, visité muchas, conocí mucho. En ese sentido doy gracias. Uno puede decir, fueron 18 años en algo que no me gustaba. Realmente tuve experiencias maravillosas. Cuando a veces pienso en volver, ¿no?, a España, y tengo más que nada los recuerdos de los buenos equipos que formamos. El trabajo en equipo, eso sí, es algo que aprendí de viajar. Cuando uno viaja por lugares lejos y está lejos de la familia, su familia se transforma en el compañero que tiene. Y a veces, y esas cosas son experiencias muy fuertes. En una empresa nos llamaban el equipo de la alegría. El sistema educativo tiene que enseñar a trabajar en equipo. Tiene que enseñar a educar para que se trabaje en equipo. Ahí está, uno de los nortes que debe seguir el sistema educativo. Y las empresas deben fomentar eso. Y el sistema político también. La unión hace la fuerza. Sinergia, la palabra sinergia. 1 más 1. ¿Cuánto da? Bueno, una persona más otra persona trabajando separadas rinden por 2. Pero cuando 2 personas trabajan juntas, rinde por 3, por 4, por 5. Eso es sinergia. Debemos aprender el arte de la sinergia. Es uno de los temas fundamentales, ¿sí? Porque a veces personas trabajando en ambientes que fuera de su naturaleza, pero cuando trabajan en equipo, se sienten satisfechas, porque el trabajo en armonía es a veces más fuerte que la propia naturaleza que no acompaña. Luis, haces mucho hincapié en el tema del trabajo en equipo, veo también mucho de habilidades blandas por detrás de eso. ¿Cómo ves la situación laboral? ¿Cómo ves los equipos de trabajo actualmente, hoy en día? ¿Cómo ves esta área en las empresas? Claro, las empresas están como corriendo detrás de los rendimientos económicos y dan lo que creen necesario para lograr eso. Técnicas de venta, ¿sí?, técnicas comerciales. Uno lo llaman por teléfono y siente eso, como que los ponen dentro de un tubo, ¿sí? Tiene que contestar de tal o cual forma, ¿no?, con automatismos. Eso las personas hoy en día lo sienten. Y sienten la necesidad de sentirse más humanos en el trabajo. De esa manera lo pueden disfrutar. Recuerdo que en Barcelona, en una empresa, Grizzly España, nos decían el equipo de la alegría. Mi jefe era un catalán joven que tenía 11 años en la empresa y era el número 1 en el área comercial. Yo llegué en un año y poco a ser un número 2 en ese grupo. Y nos decían el equipo de la alegría. ¿Por qué? Porque producíamos, pero a la vez siempre lo hacíamos sonrientes. La empresa nos enviaba
los gerentes me llamaban, me decían, Vila, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo van por aquel pueblo? Saben que tenemos aquí un hombre que está triste y está trabajando mal y que si no se va en una semana lo hacemos ir. ¿Usted podría recibirlo allá y mostrarle cómo hace? Mándemelo, no se preocupe. Bueno, venía con la cabeza agacha aquel comercial y estábamos 3, 4 días trabajando con nosotros y le mostramos qué hacíamos con alegría, ¿ah? Visitando clientes, visitando empresas. Y después venían los agradecimientos. Esa empresa ganó más dinero conmigo por la gente que yo les entrené de una forma alegre que por lo que yo producía directamente. Eso es un valor importante. ¿Qué tenía ese grupo de alegría que se diferenciaba de otros grupos de trabajo de otras empresas? ¿Qué era el valor diferencial que tenían? Que nos llevábamos en equipo, que había armonía con el jefe. ¿Y cómo llegaron a eso? Nos apreciábamos. ¿Eso lo construye la empresa? ¿Ese equipo lo forma un líder atrás? ¿O fue casualidad? Yo creo que hay una necesidad interna de humanizar el trabajo propia de los equipos, y eso se dio. Estuvimos mucho tiempo juntos, viajábamos juntos, hablábamos de muchas cosas, a tal punto que yo me sentí en esa empresa muy cómodo, pero no en lo económico. Yo no estaba satisfecho económicamente, pero aún no estando satisfecho económicamente, me sentía bien porque el equipo funcionaba. Hubieron otras personas que se incorporaron. Y éramos como que éramos una familia. Estaba en una situación que la plata no era importante. Usted se sentía tan cómodo dentro de la empresa que el dinero, digamos, la remuneración, no era algo que usted lo tomaba como algo como para... Puede parecer mentira, pero estando en un área comercial donde el dinero es tan importante, al mirarlo a larga distancia, en el tiempo, veo que me quedé y estuve mucho tiempo porque me sentía satisfecho en el equipo, en el trabajo diario. Fue muy importante para mí eso, recuerdo. Y eso que soy una persona racional. Me imagino una persona más emotiva, ¿sí? Cuán importante es todo eso, las relaciones interpersonales, saber que estás trabajando con amigos. Eso es muy importante, las personas se sienten muy felices de eso. Inclusive hay cosas que les gustaría hacer en un trabajo de tal forma, pero por satisfacer a la otra persona, al equipo, trabaja de otra manera y se siente igualmente satisfecho. Lo he experimentado. Que en un equipo yo quiero hacer tal cosa y la otra persona quiere hacer otra, pero yo estoy bien con esa persona, me quedo haciendo lo que esa persona quiere, porque valoro más el estar en un equipo que el conseguir la meta supuesta por ese equipo. Es más importante el trabajo que la meta a lograr. Esa sinergia y ese factor de productividad que había atrás de ese equipo se fomenta, se crea. ¿Cómo se llega? Creo que son voluntades que se juntan. En otra empresa, recuerdo, ¿sí? Con un argentino porteño, José Luis Rodríguez se llamaba, una persona que llegué a apreciar mucho. Éramos el equipo más pequeño y el más rentable. ¿Y por qué éramos rentables? O sea, per cápita ingresaba más dinero, porque nos llevábamos muy bien. Porque recuerdo que era una persona así, José Luis era una persona muy honesta y humilde, y una persona de comportamiento humilde. Y trabajadora, yo la admiraba, ¿sí? Y eran honestos. Para formar equipo se necesitan 2 confianzas. Esa es la clave del equipo, eso es lo que vi. Se necesitan 2 confianzas. Yo tengo que tener la confianza de que el otro sabe hacer su trabajo. Y la segunda confianza es saber que la persona tiene la voluntad de hacer su trabajo. Ahí es cuando se forma equipo. Cuando sé que la persona sabe, es idónea en lo suyo y cuando tiene la voluntad de hacer su trabajo. Las peripecias del día y del trabajo pueden llevar a que uno fracase en determinadas cosas. Eso siempre pasa.
Pero lo que hace al equipo son esas dos confianzas. ¿Quién es el principal responsable de inculcar eso? ¿El sistema educativo o la propia familia? ¿Quién es el responsable? Ya hemos perdido demasiado el norte. Todos son responsables. Se dice que la educación siempre fue en el hogar, la mamá que estaba en el hogar. Y se dice que se perdió eso cuando la mujer salió del hogar. Mahatma Gandhi dice, educa a un niño, educa a un hombre y tendrás un hombre educado. Educa a una mujer y tendrás un pueblo educado. Con esto Gandhi está hablando de la importancia del liderazgo de la mujer como educadora de la sociedad. Eso se perdió. Con la salida de la mujer ya ahora no tiene tiempo. Está igual que el hombre haciendo las mismas tareas. Y en el hogar se perdió ese sentido de hogar. El hogar es lugar para pernoctar, para comer, dormir, descansar, ¿sí? Pero se ha perdido... Eso no es parte de una transformación, o sea, porque se puede entender entonces que el adquirir cierta independencia, la mujer ciertos derechos, contrajo como que fuera el causante de los problemas de educación. No. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la mujer tenga derechos que no se le adjudicaban antes. Me parece muy justo. Pero yo estoy hablando de otro punto de vista, de que el hogar perdió. Cuando directamente, ¿quiénes han perdido? Los niños, los jóvenes de esta generación. Yo recuerdo que tenía a mi mamá en casa, ¿sí? Siempre llegaba de la escuela y me esperaba con la comida calentita, ¿no? Me silbaba para llamarme a la mesa, ¿no? Y me acuerdo que me silbaba mamá, ¿no? Y que me ayudaba con los deberes cuando era chiquito, en la tarde, ¿sí? Yo lo tengo muy en el corazón y hace muchos años que no la tengo. Esas cosas me marcaron así como fuertemente. Siempre tenía... dice la psicología oriental y la occidental, las dos dicen lo mismo. Los niños deben ser cuidados, en los 5 primeros años, deben ser cuidados por las mamás o por la parte afectiva de la familia. Tienen que ser cuidados en forma muy afectiva. No se les rezonga, no se les pega las manos en la cabeza, porque están desarrollando sus emociones. ¿Sí? Son como semillitas que están tirando los primeros brotes. 5 primeros años, ¿sí? Se necesita esa dulzura. Pero hoy los niños de esta época no tienen ni a sus abuelos cerca. Los papás los dejan en lo mejor en España, en Cataluña, se le llama parvulario, un lugar donde dejan a los niños al cuidado de extraños. ¿Sí? Hablamos de niños con 3 meses de nacido. La madre tiene que salir a trabajar y lo dejan con extraños. Esos años para los niños no creo que sean muy buenos. Permitirse que su mujer no trabaje, tener 4 hijos y comprar una casa. No existe hoy en día. Inclusive trabajando los dos es muy difícil que puedan lograr eso. Hemos reducido prácticamente a la mitad nuestra capacidad de ingreso. Entonces, pero las masas sin conocimiento pelean por tener más trabajo y más dinero, cuando hay peleas más importantes, como la de tener un techo seguro. No es lo mismo la vida de una persona que tiene que pagar un alquiler al que tiene su techo seguro, por ser propio o ser familiar. Ahí atrás está la importancia del sistema educativo, ¿no? La ausencia de lo que era el rol de la madre antiguamente en el hogar, la ausencia que siempre estuvo del hombre, obliga ahora a que el sistema educativo adquiera otro rol que capaz que en años anteriores no lo tenía. Perfecto, pero no lo ha tomado. No se ha puesto el lugar de, entre comillas, el sistema educativo como mamá en el aspecto emocional, el desarrollo emocional, ¿sí? El desarrollo de valores. En el sistema educativo tiene que introducirse en forma,
consciente y en forma reglamentada, vamos a decirlo, la introducción de valores por parte de todo el sistema de profesorado, por todo lo que es la institución educativa y la organización educativa. Tiene que ser introducido. ¿Por qué? Porque no está dado en el hogar. Ya la mujer de hoy no hace eso, no tiene tiempo. Llega cansada, igual que el hombre, no tiene tiempo para los hijos, tiempo de calidad. Eso es lo que pasa en la realidad. A pesar de tener amor por su familia, viene cansada, ¿sí? Todavía a veces viene con trabajo, con más trabajo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una sociedad con la formación sentimental, emocional, no muy buena, como decíamos. Todas las psicologías oriental y occidental dicen que los niños deben estar cuidados emocionalmente hasta los 5 años, porque están desarrollando las emociones. Y estas generaciones que están viniendo de jóvenes no han sido contemplados en su desarrollo emocional. Mi previsión es que cuando lleguen a los 25 años, donde empiezan a tomar liderazgos, se convierten en ¿qué? En padres de familia, en empresarios, en profesionales, en políticos, ¿sí? Cuando empiecen a tomar decisiones con un aspecto emocional debilitado, va a haber muchos problemas en esa toma de decisiones. Porque para tomar decisiones importantes la persona tiene que estar emocionalmente estable, madura. ¿Sí? Creo que va a haber problemas en esta generación. Van a ser muy comunes, problemas de liderazgo. Hoy en día vemos en el habla cotidiana como que existe un peligro real sobre lo que va a ser el desempleo, la falta de empleo en un futuro. Sí. El periodista el argentino que trabaja en CNN, Andrés Oppenheimer, él habla en su último libro, de que en realidad no hay un peligro de empleos. Lo que hay se están eliminando determinados oficios, están haciendo nuevos oficios. Pero en sí un peligro real sobre lo que es el desempleo no hay. ¿Qué opinión tenés sobre este tema? Y de la mano de lo que decías de líderes, ¿qué rol puede jugar una empresa hoy en día en lo que es la capacitación de su empleado? ¿Cómo podemos buscar liderazgos dentro de la empresa que también ayuden a las personas? Trabajo y empleo son cosas diferentes. Venimos de un siglo XX donde primó en las masas el empleo, el horario a cumplir y el sueldo a obtener a fin de mes o a principio de mes. Eso sí está desapareciendo por las condiciones nuevas, tecnológicas y económicas, ¿sí? El empleo se sabe que tiende a desaparecer, pero trabajo sí va a haber y existe el trabajo. Y el punto que tú decías, hay trabajos nuevos, cosas diferentes. El reto no va a ser que no haya trabajo, sino de que no hay gente entrenada para esos trabajos. En este sentido, las empresas, los sistemas educativos que adiestren a las personas en los nuevos sistemas van a ser fundamentales en esta época. Sí, es una época donde hay que reciclarse, aprender técnicas nuevas, ¿sí? Desarrollar habilidades nuevas continuamente. El sistema educativo formal en los países tiene que dar un cambio muy importante, cualitativo, en cuanto a preparar a las personas para este mundo práctico. O sea, en la parte práctica de adaptarlo a las nuevas necesidades. Y por otro lado, tener una mejor preparación de fondo educativa en desarrollo de valores como solidaridad, disciplina, limpieza, veracidad. Esas dos cosas juntas van a hacer que las personas tengan un entrenamiento práctico para poder insertarse en este mundo y su karma más liviano va a ser de que se sienta más satisfecho en este nuevo sistema social, económico, laboral. En lo que es la transformación y la mayor participación de lo que son los sistemas educativos, ahí los principales referentes, digamos, tendrían que ser los gobiernos y las empresas. ¿Es un trabajo mutuo? ¿Es de uno solo? ¿Qué opinas ahí? Muy buen punto. Son dos tipos de liderazgo diferentes.
¿sí? Los gobiernos tienen el liderazgo político. Ellos tienen el deber de guiar a los pueblos de manera de que estén primero en paz y luego en felicidad. Pero la economía es fundamental. Las empresas son líderes económicos, son los encargados de mantener no personas, las familias enteras de todo un país, de toda una nación. Hay una responsabilidad social muy fuerte en las empresas que debe difundirse en un nuevo sistema educativo, ¿sí? Concientizar a los empresarios de que son líderes muy importantes. Están llamados más que a hacer dinero y dar dinero en traer bienestar, es algo más grande. Está probado que las personas a veces se quedan en un trabajo por estar a gusto con el entorno laboral más que con el dinero, ¿sí? Generar buenos ambientes laborales es fundamental para que la gente se sienta satisfecha. Lo económico es importante, pero los beneficios sociales son más importantes para la masa. ¿Por qué? Porque en general las masas no saben usar adecuadamente el dinero para satisfacerse. Entonces hay que darle los servicios correspondientes para que las personas estén más tranquilas. Yo soy partidario más de un sistema como el europeo, Europa del Norte, donde la gente está muy protegida por el Estado, ¿sí? En Norteamérica la gente tiene la libertad teniendo dinero y hace lo que desea con su dinero. Pero la gente no tiene la inteligencia adecuada para poder administrarse bien. O lo gasta en drogas, o lo gasta en cosas superfluas, o se endeuda, ¿sí? Entonces, un sistema como el europeo, el norte, son gobiernos que piensan más a largo plazo, más interno, intervienen más en la vida de las personas de una manera bondadosa. Eso es lo que he visto con la experiencia de vivir en España, visitar Italia, Alemania varias veces. Me gustaría nombrarte dos estudios distintos que hablan justamente de lo que es la satisfacción de las personas en sus trabajos. Uno tenemos que es el índice de Lloyd Schiff, que dice que un 80% de las personas están insatisfechas con su trabajo. Y después tenemos otro, que es del año 2011, que es de la Universidad de Canberra, Australia, que dice que llegó a la conclusión de que tener un trabajo que odiamos es tan malo para nuestra salud y a veces peor que estar en paro, o sea, estar desempleado. Los niveles de depresión, de ansiedad entre las personas que no son felices en sus trabajos son iguales o superiores a la de las que estaban desempleadas. Ahora, cuando la gente ni siquiera quiere estar en su trabajo, el progreso cuesta mucho más dinero, esfuerzo, y a menudo esto no dura. Salud mental, depresión, ansiedad, motivación laboral. ¿Qué opinión sobre estos temas? Las personas están infelices en su trabajo porque no están actuando, no están en entornos de acuerdo a su propia naturaleza. El sistema educativo tiene la responsabilidad de hacer que cada persona descubra su propia naturaleza, sus propias habilidades, sus propios gustos, y no lo está haciendo. Le está dando información para un sistema que está caduco y está terminando, y por otro lado, la persona no se descubre a sí mismo, los jóvenes no se descubren a sí mismos, están terminando un secundario y no saben qué van a hacer, no tienen una orientación, prueban en una carrera, en una tecnicatura y frecuentemente dejan a la mitad o inclusive avanzadas las carreras, dejan y vuelven a hacer otras cosas. No encuentran, el sistema no hace que se revele su naturaleza. Educar, la palabra educar viene del latín educare, que significa sacar de adentro. Educar significa hacer aflorar las cualidades propias de cada persona. Cuando esas cualidades se ven y son reconocidas por la persona, enseguida encuentra los ambientes donde se siente a gusto.
pero eso no pasa actualmente. Entonces empiezan a probar hasta que en cierto momento se ven obligados a trabajar. Uno va siendo joven, tiene sus libertades, pero luego ¿cuándo se ve obligado? Cuando ya es mayor, cuando quiere formar familia propia, tener su techo propio, todo es más caro, entonces ya la elección va por aquel trabajo que le da más dinero, una cierta estabilidad. Pero frecuentemente esos trabajos no son los que hacen feliz a la persona. La persona está trabajando en algo que no le gusta frecuentemente y está muchas horas, gran parte de su vida en ese entorno. Eso hace que la persona sea infeliz. En lo mejor, la persona termina teniendo ese trabajo y un hobby. Eso es lo común. Su hobby está relacionado de alguna manera con aquello que no ha descubierto, que es su naturaleza propia. Con esto estoy diciendo que uno de los compromisos que tiene que tener el sistema educativo en todo nivel, escolar, secundario y universitario, es en todo momento educar, hacer nacer, hacer surgir la naturaleza propia de las personas. Y el gran reto que tienen los gobiernos y el sistema empresarial es ocupar adecuadamente a las masas, de acuerdo a su naturaleza, y no de acuerdo a una necesidad económica puntual o coyuntural que se extiende al fin y al cabo a través de toda la vida de las personas, porque siempre estamos en problemas. Es como reconocer la propia naturaleza y decir, yo sirvo para esto, yo puedo hacer esto, a mí me gusta hacer esto, me voy a dedicar a esto. Pero, las personas van a ser mucho más felices en sus trabajos cuando hagan eso. Y no hay ninguna cantidad de dinero que pueda suplir eso. Pero ¿cómo lo hacemos tangible eso? ¿Cómo podemos implementar el cambio? Por ejemplo, mira, como yo soy profesor de matemáticas, ¿sí? Entonces, una de las propuestas que yo hago para el sistema educativo es que todas las materias que se den todas, ¿no? Matemáticas, historias, ciencias, biología, el 30% de esa materia, el 30% final, tiene que ser aplicaciones prácticas de lo que se ha dado en el curso. Mínimo eso. Es decir, mostrar a las personas para qué sirve, a los jóvenes, para qué sirve lo que están estudiando. Ellos no tienen información, no saben de este mundo. Pero cuando uno le muestra la aplicación práctica, dice, esto lo hace tal persona o en tal lugar. Me gustaría conocer. Empieza a conocer los ambientes. Eso son de las primeras cosas que habría que hacer. Todas las materias, las matemáticas, por supuesto, tendrían que tener aplicaciones prácticas directas. Y si no hay una aplicación práctica, ¿por qué se está dando en el sistema? ¿Por qué está? ¿Por qué está presente? ¿Qué tipo de formación o información le queremos dar a la persona? Que no son útiles en su vida personal, en su vida práctica. Por otro lado, en el sistema educativo tendría que haber materias cuyo nombre fueran algo así como incorporación a la vida laboral y social, donde la persona se la entrene debidamente se la instruya en ese sentido. ¿De qué forma? Visitando empresas, visitando organismos públicos, empresas privadas, ¿sí? Recorriendo, viendo cómo trabajan, qué es lo que hacen, cuál es la naturaleza de su trabajo, inclusive periódicamente haciendo que empresarios y distintas instituciones vayan a dar charlas en los colegios acerca del mundo en el que viven. El sistema educativo actual está en una burbuja, encerrado. Y cuando salen al campo laboral, lo primero que pasa, las empresas se quejan de que no están formados para ese campo laboral. Es como que estamos todos desconectados. Por ejemplo, secundaria, es común que esté desconectado del campo laboral y de la universidad o de la escuela. Es como que hay un ruido ahí. No hay una armonía, no hay una conexión, no hay un plan general de preparación de las personas para convivir en forma armoniosa, pacífica y lograr felicidad. Una persona no puede estar, no va a ser feliz trabajando fuera de su naturaleza. Puede hacerlo en una situación de emergencia, en una coyuntura, o durante un tiempo breve, pero si durante mucho tiempo la persona está
haciendo cosas que no le agradan, va a ser infeliz, ¿no? Imposible que sea feliz. Ahí la solución es, la planteada desde un punto de vista de trabajar con personas que están todavía cursando lo que es el ciclo fundamental de la educación ahora. Aquellas personas que ya salieron, aquellas que ya están trabajando, pero igualmente no están en el sitio que les gustaría estar, que son infelices, digamos. Ahí la solución viene por el sistema educativo propiamente dicho, o sea, lo que imparte ya sea el Estado o los sistemas educativos privados, o se puede encontrar una solución mediante lo que son sus empresas de trabajo. Yo soy del pensar de que uno puede cambiar, que puede cambiar de vida. Puede cambiar inclusive a edades más bien avanzadas, pueden cambiar de forma de trabajo. Después de un tiempo de que una persona vive en un entorno, en una empresa, en un tipo de trabajo, se acostumbra a eso, adquiere cierta seguridad y le es difícil poder cambiar. Tiene temor, ¿sí? Temor a lo desconocido. ¿Qué haré? La economía. Yo ahora me acostumbré a cobrar mi sueldo y que lo tengo en el cajero tal día, tal fecha. Entonces hay muchos temores. Y si no los tiene él, los tiene la familia, ¿no? La esposa o el esposo. ¿Sí? No, por favor, no vamos a cambiar. Fíjate que tenemos que pagar esto, la colegiatura de los niños, ¿sí? El alquiler de la casa, ¿qué vamos a hacer? Una zona de confort. Claro, una zona de confort y también de temor de salir de esa zona de confort. Es muy difícil pegar ese cambio para cualquier familia, pero en esta época es uno de los retos que vamos a tener que enfrentar, que hay personas que ya no van a tener un trabajo de lo que habían aprendido, dominado. Ese es un gran reto. Hay que ayudar, es un tema social. Es un tema social profundo, pero las personas pueden cambiar de trabajo, pueden cambiar de lugar. No es un tema sencillo ese. Las costumbres son difíciles de cambiar. Las costumbres son difíciles de cambiar. Pero por eso hay que el Estado y el sistema educativo tiene que ser muy inteligente. Inteligencia en la cultura de la India es saber qué está bien, qué está mal, qué es conveniente, qué no lo es, qué es primario, qué es secundario, qué es esclavizante y qué es liberador. Ese tipo de inteligencia tiene que estar en el Estado y en el sistema económico. Para eso tienen que tener buen asesoramiento. Usted hace mención de determinados valores que las personas tendrían que tener. Sí. O desarrollar. Sí, muy importante. ¿Cuáles son? Esos 4 valores que nombré, ¿sí? El ser solidario, disciplinado, limpio y veraz. Cuando uno es solidario, ¿sí? Es apreciado, es querido. Cuando uno es disciplinado, es respetado. Cuando uno es limpio, la persona es sana, ¿sí? Limpio internamente es mente sana, limpio externamente tiene salud física en general. Y 4, ser veraz, cultivar el conocimiento verdadero, cultivar la verdad siempre. Esa persona adquiere naturalmente conocimiento real, ¿sí? La persona que tiene esas cualidades, ¿sí? Entra en armonía con este ambiente, con este mundo. Entra en armonía con el mundo. La ley del karma dicen que son las personas más felices en este mundo, porque al no tener actividades impías, no cometen actividades pecaminosas, o sea, ilícitas. ¿Por qué no lo hacen? Porque sus propias cualidades se lo impiden. Fíjense, un ladrón puede ser una persona que es solidaria, disciplinada, limpia de corazón, veraz. ¿Puede ser un ladrón? ¿O puede agredir a una persona que es disciplinada o que es solidaria? No lo puede hacer. Entonces, sus propias cualidades hacen que no tenga actividades impías y, por lo tanto, no genera reacciones negativas, ¿sí? Esas personas tienen paz. La mayor paz viene por esas cualidades. Y esa paz se la
¿Quién se la da? ¿Quién se la garantiza? La ley del karma. La naturaleza obra de forma de que esa persona no sufra. Si hay sufrimientos colectivos, como epidemias, pandemias, guerras, esos males, si bien están ahí, no lo tocan directamente, no lo dañan. Eso es lo que dice la ley del karma. Y pasa frecuentemente. En medio de un gran problema social, hay personas que están bien. Y uno a veces, ¿cómo se pregunta? ¿Cómo pasa eso? ¿No? Porque además del karma individual, existe el karma colectivo, ¿sí? De los países, de las naciones. ¿Y cómo hace una persona para desarrollar estos valores? O sea, ¿cómo se vuelve educada? Bien. El hierro es negro y frío. El fuego es rojo y caliente. Sus naturalezas son bien diferentes. Pero tan pronto uno aproxima el hierro al fuego, se vuelve rojo y caliente. Por asociación, por relacionamiento con personas que tengan esas cualidades, uno logra esas cualidades. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por relacionamiento, en servicio, en forma amorosa con esas personas, uno adquiere las cualidades de las otras personas. Es también parte de la ley del karma. Esto es como el perfume. Si tú entras en un ambiente donde está todo perfumado, luego tendrás el mismo olor que el ambiente. Por relacionarse con personas y ambientes que tengan esas cualidades, uno adquiere esas cualidades. Relacionarse positivamente, ¿sí? O sea, en forma de escuchar a las personas, ¿sí? Y servir, ayudar, colaborar con ellas. Automáticamente vienen las cualidades para uno. Esa es la forma central de que esas cualidades vengan. Después otras maneras prácticas es, por ejemplo, lo que estamos haciendo, hablar sobre esas cualidades. Cuando uno habla sobre esas cualidades, las personas se vuelven conscientes de esa necesidad. Lo comparan con su propia vida y ven sus propios problemas. Y ven aquellos que le están pidiendo a los seres queridos, las personas, ¿no? O los jefes en su empresa. Tienes que ser más solidario, o tienes que ser más disciplinado con el horario, con el trabajo, con la limpieza o con el orden. Me están pidiendo esas cosas. O sea que no es que ellos me las pidan, sino que se necesitan. Uno habla siempre en el campo laboral, pero lo mismo pasa en una familia. La gran prueba para que una familia esté en armonía son esas 4 cualidades. Todos los problemas familiares vienen por falta de esas 4 cualidades. Los 4 problemas, decimos, de la familia son egoísmos, ¿sí? Indisciplinas, ¿sí? Suciedad y mentiras. Cuando hay esas cosas, se producen todo tipo de problemas en las familias. Pero si una familia, los integrantes de la familia, son solidarios, ¿sí? Ayudan al otro, ¿sí? Son disciplinados, se portan bien, hacen sus cosas, cumplen con sus deberes, mantienen la limpieza, colaboran en la limpieza de la casa, ¿sí? Y se trata de hablarse la verdad, de decir la verdad. No siempre uno puede decir todo lo que piensa o todo lo que conoce. A veces la verdad duele y no hay que decirla. Por eso los sabios de la India a veces se callan, porque a veces no es el momento de decirla. Pero de esa forma las familias van a vivir en armonía, entran en armonía. Si uno quiere una familia feliz, tienen que estar esas 4 cualidades en la familia. Esa es la gran prueba, es la prueba del karma. La ley del karma nos pone en una familia porque tenemos algún tipo de deuda anterior, generado en vidas anteriores. ¿Sí? Cuando uno desarrolla esas 4 cualidades, todo eso se suaviza el karma, las deudas quedan pagas y uno queda libre para poder dirigir su vida, ¿no? Y no está preso de esas leyes con brazos invisibles en este mundo. ¿Qué reflexión final le gustaría hacer como para poder ver realmente cambios dentro de lo que son los sistemas educativos y cómo promover el desarrollo de estos valores que usted hace
hincapié, cómo promoverlos dentro de lo que son los propios sistemas educativos, cómo hacerlo más, más tangible, digamos, para lo que son los docentes hoy en día, los Bien. líderes de empresa Bien. que tienen un rol importante para con sus empleados. Sí. Primeramente, introducir realmente un sistema de valores en el sistema educativo, el sistema de valores básico. Yo di esas 4 cualidades. Hay cualidades hermanas, por ejemplo, la misericordia, hermana de la solidaridad, la austeridad, hermana de la disciplina. O sea, hay muchas cualidades. Es decir, el sistema educativo tiene el reto, la organización a nivel general debería ser de esa forma. Yo he estado en institutos donde me dicen, sí, pero eso es natural, el profesor lo puede hacer. No, hoy en día es tan importante y tan urgente eso que se necesita que se haga a nivel general, organizativo. Por ejemplo, si estás en un instituto, un secundario, hacer en un mes, la primera semana, la semana de la solidaridad. ¿Sí? Hablar sobre la solidaridad entre los jóvenes, generar actividades solidarias, reconocer aquello que no es solidario. Esa semana es la semana de la solidaridad en todo el instituto. La otra, la de la disciplina, la de la limpieza y así en otras. Inclusive causaría muchas risas entre los jóvenes, pero se está poniendo de manifiesto esas cualidades. Por ejemplo, ¿no? Sí, hay distintas formas, ¿sí? Hacer cartelería, anuncios, actividades externas, solidarias, por ejemplo, ¿sí? O en la semana de la disciplina, que todos los muchachitos lleguen en hora. Aquel que no cumple, indisciplinado. Bueno, a veces con juegos se puede instruir en este sentido. Una de las cosas importantes entonces es introducir un sistema de valores conscientemente, no pensar que el profesor por su lado lo va a hacer, porque no lo hace y no lo está haciendo realmente. No nos comportamos tampoco con esos 4 valores. El sistema está decaído en ese sentido. Después, lo otro importante es educar, hacer aflorar la naturaleza propia de cada persona. Sé que eso es un problema tal vez para los estados que programan su economía de acuerdo a las empresas que ya están establecidas, ¿sí? Y al sistema productivo presente. Y si las personas tienen otra naturaleza que no es la del sistema productivo, es un problema. Lo que hacen los estados actualmente es adaptar esa persona al sistema productivo. Si tú eres un artista y artista no renta, tienes que trabajar en un servicio, tienes que trabajar en ventas, por ejemplo. ¿Sí? Ha pasado durante mucho tiempo. Se destruyó el sistema industrial y Sudamérica quedó como comerciante de todos los productos que vienen del norte. ¿Sí? Entonces, si tú no eres bueno en ventas o no te sientes a gusto, es tu problema. ¿Sí? Pero mucha gente que tenía otras virtudes terminó en el sistema empleado en áreas comerciales, por ejemplo, porque es lo que había. Es un tema muy difícil de solucionar, pero los estados y las empresas tienen que entender y reconocer que la naturaleza de las personas es fundamental para que estén felices. Si no quieren tener problemas con las masas, ¿sí? Más que un tema económico, como tú lo decías al principio, no van a, por más dinero que le den, no van a lograr que las personas estén felices. Las personas necesitan un dinero base de acuerdo a sus necesidades personales, familiares, pero luego necesitan sentirse a gusto en un ambiente donde están muchas horas. Es fundamental eso. Eso es vital. Ir hacia la naturaleza de las personas. Congeniar nuestro sistema productivo, ¿sí? Y la forma de trabajo de las empresas con la naturaleza de las personas. Ese es un gran reto. Es un gran reto. Pero la primera parte es ponerlo en conciencia de todos. Darse cuenta de que no van a solucionar los problemas con las masas ni con los empleados si las personas están a desgusto en su trabajo. ¿Sí? También las personas tienen que ser conscientes de que hay ciertas limitaciones en el entorno y que la verdadera felicidad o paz
va a estar en la medida de que desarrolle esas cualidades que estamos hablando internas. Eso es muy importante, ¿sí? Porque a veces el entorno no es favorable. Hay cosas que son difíciles de organizar, inclusive para sistemas políticos inteligentes. Puede ser difícil de organizar. Pero si las personas se desarrollan en esas cualidades, naturalmente el karma ayuda. Estamos hablando de 3 tipos de liderazgo, ¿sí? De 3 tipos de liderazgo: el político, el económico y la ley del karma en la naturaleza. Está también, forma parte de todo esto. ¿Sí? Si la persona se pule, se vuelve más tolerante, más inteligente, más adaptativa. Es importante que se pueda adaptar, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, Luis. Nos dejás varias reflexiones, puntos para pensar y cambios que se pueden implementar. Muchas gracias. Gracias a ti, Leandro.